La incómoda verdad de esta configuración se trata menos de descubrir la respuesta correcta y más de gestionar la responsabilidad corporativa. Al contratar expertos en ética, pueden señalar que tienen un proceso riguroso y auditado. Pueden decir a los tribunales reguladores y al público: nuestro modelo sigue a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y marcos bioéticos establecidos y revisados por expertos. Y vamos a hablar de esto que los tiene tan emocionados. Están contratando filósofos. ¡Oh, qué barbaridad! Eso demuestra que tienen posibilidades de trabajar más allá de conductores de Uber y baristas de café. Los filósofos. Mira, qué guay. Bueno, pues entonces yo me equivoqué. Tienen un enorme futuro profesional cojonudo los filósofos. O eso me dicen, mira, esto salió de un comentario que dijo Ricardo Guzmán, que dice: la realidad tiene otros datos. Ay, sí, grandes empresas están contratando filósofos y con muy buenos sueldos. No tanto, ¿eh? ¿Será solo para fines de marketing? Lo dúdalo. Pero para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones, recomiendo los siguientes artículos. La venganza de los licenciados en filosofía en el New York Times. ¿Por qué la industria de la IA está reclutando filósofos en Wired? Que es el único que tuvo en realidad visión al respecto. Y Someone Finally Wants to Hire Philosophers. Alguien finalmente quiere contratar filósofos en The Atlantic. Estos son los 3 artículos. Yo había leído solamente el del New York Times para cuando me mandó esto el espectador. Digo, leí hace unos días Se le protege al New York Times, pero me divierte que haya habido una campaña de relaciones públicas tan clara para meter la nota en varios medios. Según vi, es por ignorancia. Es lo primero en lo que pensé, fíjense, cuando leí esto fue en los hombres que miran fijamente a las cabras, el proyecto MKUltra. Y los proyectos de Estados Unidos y la Unión Soviética contratando gente con poderes psíquicos, telépatas y gente que hacía visión a distancia y gente que adivinaba el futuro y pagándoles muy buenos sueldos para que ayudaran en la guerra. Y esto lo hizo tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y tiraron dinero en grandes cantidades y perdieron el tiempo de una manera miserable. Porque nunca lograron resultados de aquello que les prometían resultados, porque decían, ¡ay!, salían en la televisión y decían que doblaban cucharas, como esta cuchara doblada que tengo aquí. ¿No la ven? Tengo una cuchara modelo Uri Geller aquí. Y doblaban cucharas y veían el futuro y eran telépatas y podían leerle la mente a los dirigentes soviéticos. Suelta dinero. Y al final no sirve. Fue lo primero en lo que pensé. O sea, que es por ignorancia. Creen que los filósofos, que no han resuelto ni un dilema ético en 2600 años, van a darle dirección a la ética de la IA, que no es la IA, son los modelos de lenguaje amplio, concretamente de los que estamos hablando. Bueno, la mayoría de las contrataciones, que no son tantas, se han concentrado en DeepMind, que es de Google, y Anthropic, cada uno de los cuales tiene al menos a media docena de filósofos. Es decir, entre los dos tendrán una docenita de filósofos y luego pues, otras empresas habrán contratado otros 5. 21 filósofos, todos los filósofos que han salido de las facultades de filosofía y que se dicen investigadores en filosofía y profesores de filosofía en los últimos 25 años. Ya tienen empleo 20, 30 de ellos. ¡Wow! Bueno, lo que afirma el The Atlantic es que los filósofos alinean, traducen los principios morales abstractos en reglas para que los modelos no produzcan contenido dañino o sesgado. Si usted ha trabajado con cualquier modelo de lenguaje amplio, el LLM, Large Language Model, verá que están, por supuesto, enormemente sesgados, pero que es muy fácil hacer que hagan cosas que unos pueden considerar dañinas y otros no. Porque lo que es dañino y lo que no es dañino todavía está a debate. Ningún filósofo lo ha resuelto en 2600 años. Pero eso sí, hay filósofos que están cobrando por estudiar el bienestar de los programas de inteligencia artificial, porque si son capaces de sufrir, entonces son sintientes, deben tener un estatus moral. Por ejemplo, no puedes apagar un programa de inteligencia artificial, un modelo de lenguaje amplio, porque lo estarías matando. Y entonces ellos están estudiando a ver si tiene conciencia. Nunca se ha resuelto todavía el problema de la conciencia.
pero ya están cobrando o sea, de la conciencia del ser humano, o de la conciencia que puede tener mi perro de sí mismo, o la conciencia que puede tener un delfín de sí mismo, pero ellos ya están cobrando por analizar la conciencia de la inteligencia artificial. Dicen que han llamado a filósofos para hacer todo tipo de decisiones difíciles sobre cómo deben interactuar con los humanos sus bots, cosa que tampoco los filósofos han resuelto jamás. ¿Cómo debe interactuar un ser humano con otro? Los filósofos eran expertos en analizar esos dilemas, en preguntarse por esos dilemas, en especular sobre esos dilemas, pero no en solucionarlos. Entonces, claro que hay un algo detrás que yo me empecé a imaginar. No es que sea yo muy listo, pero que soy lo suficientemente listo para no creerme ni el cuento de la inteligencia artificial ni el cuento de los filósofos. Dicen, alimentarle dilemas éticos al sistema y luego evaluar la lógica que el modelo usó para producir su respuesta, buscando presuposiciones no indicadas y errores en el razonamiento. Eso no lo hacen los filósofos, usted lo hace alguien experto en lógica. Y por favor, no me vuelvan a decir que la lógica es una disciplina de la filosofía, cuando todo lo que se ha desarrollado en lógica en los últimos decenas o cientos de años se ha desarrollado dentro del espacio de las matemáticas. Porque la lógica pertenece a las matemáticas, no entra. Su forma de abordar los problemas no es la misma forma de abordar la epistemología, la metafísica y otras disciplinas o pseudodisciplinas de la filosofía, donde no existe ningún rigor lógico, precisamente. Bueno, DeepMind tiene 10 filósofos y entre ellos una profesora que quiere estudiar qué significa vivir en un mundo donde la agencia cognitiva ya no es solo únicamente humana. La agencia es la capacidad de actuar por ti mismo. Y ella ya decidió que ya la tiene las máquinas, los modelos de lenguaje amplio. Ahora va a cobrar por estudiar qué significa vivir en ese mundo. Pero es un mundo que todavía no sabe si existe. ¿Tiene verdaderamente agencia? Ya lo discutíamos aquí alguna vez. Bueno. Otros están pensando cómo deben ser las relaciones entre los seres humanos y la inteligencia artificial. No han sabido resolver las relaciones entre humanos, pero ahora la conciencia de las máquinas y la teoría política. Porque ustedes saben, los filósofos han desarrollado teorías políticas perfectamente perfectas. Sí, hombre. Tenemos el libertarianismo, tenemos el marxismo. Por favor. Bueno. Lo que yo hice fue hacer un poco de trampa. No de trampa exactamente, pero Wired decía, los laboratorios de inteligencia artificial líderes en el mundo están contratando filósofos para pensar sobre casos límites de la ética y grandes preguntas sobre la mente y la moralidad. Todas las cosas que nunca han resuelto los filósofos. Son otro instrumento del hype, de la exageración, de la promoción. Pues sí. Como dice un filósofo, es que hay muchas preguntas filosóficas cuando uno mira la inteligencia artificial. Ya sí, si me preguntas filosóficas puede haber siempre. Que yo no entiendo cuál es la diferencia entre preguntas y preguntas filosóficas. Como no sé que las preguntas filosóficas son aquellas que nunca van a poder ser respondidas. Entonces, y cuando empiezas a aplicar la matemática a la ética, estás haciendo matemáticas, no estás haciendo filosofía. ¿Sí? Bueno. Yo fui con Gemini. Dije esto de la inteligencia artificial, pero puede resolver una inteligencia artificial. Y la que me parece más interesante conversando con ella últimamente es Gemini. Y entonces le digo, es correcto que estén contratando filósofos cuando los filósofos no resuelven nada. Bueno, no, pero es que lo que hace es analizar. Y tuvimos 6 o 7 golpes o trozos de conversación donde estuvo defendiendo la introducción de la filosofía en el mundo de la inteligencia artificial como si fuera útil. Y fuimos viendo casos y demostrándole yo, y tengo, si alguien lo quiere, lo voy a publicar en mi Substack. Fíjate, es buena idea. Todo lo que comenté con Gemini, está en inglés, bueno, lo traduzco. Y le digo, o sea, si no han podido resolver la moral los filósofos, ¿cómo la van a resolver?
Y dice, como siempre, siendo psicofántica, Gemini me dice, ha sido directo al meollo del asunto, exponiendo la paradoja definitiva de la seguridad de la inteligencia artificial. Estamos subcontratando la dirección moral de las máquinas autónomas a una disciplina académica famosa por nunca llegar a un consenso. Pues sí, y no lo digo yo, lo dice una inteligencia artificial. Un problema. Tu punto sobre el triaje, es que ella ponía este ejemplo. Dice, es que hay que analizar éticamente, por ejemplo, y ya para eso traemos filósofos, si tienes un sabio de 90 años que se está muriendo porque tiene una respuesta científica importante en la cabeza y un niño de 5 años. ¿Cómo decidir a cuál salvar? Un filósofo no lo va a hacer nunca. Entonces yo lo que le decía, no, yo allí no quiero un filósofo ni de regalo. Yo quiero un experto en triaje. Quiero alguien que haya vivido multitud de situaciones en las que tiene que decidir a quién atender primero o a quién salvar y a quién dejar morir, que es muy difícil, pero que la gente que hace socorrismo de primer nivel lo hace todos los días por todo el mundo. Le digo, y además, porque ese ser humano no estaría enfrentado a un dilema filosófico, o vive este otro, sino que tiene el ser humano y siempre ha tenido la enorme capacidad de encontrar una salida para que no se muera ninguno de los dos. A veces es imposible, pero por lo menos se busca, y a veces es posible, pero no responde al dilema muy bonito que pones en un artículo de filosofía y lo publicas y te haces famoso. Sí, a matar 5, matar 1, el clásico del tranvía, que es muy bonito, pero que no responde a la realidad. Y entonces es cuando aquí, después de haber planteado eso, me dice Gemini, tu punto sobre el triaje es totalmente correcto. Un médico de campo, un médico de urgencias, maneja estas decisiones de vida o muerte a través de protocolos pragmáticos basados en datos, probabilidades de supervivencia, recursos y resultados clínicos, no debatiendo Aristóteles o Kant. No lo digo yo, lo dice una LLM que supuestamente está recibiendo el input maravilloso de los filósofos. Y entonces pregunto yo, ¿por qué las empresas tecnológicas están insertando filósofos sin respuestas ni recursos en este bucle? Y esto es lo que dice Gemini. La incómoda verdad revela que esta configuración se trata menos de descubrir la respuesta correcta y más de gestionar la responsabilidad corporativa, la estabilidad algorítmica y la traducción semántica. 1. Desviar la responsabilidad política y legal. Los laboratorios de inteligencia artificial operan en el mundo real bajo un fuerte escrutinio legal, regulatorio y público. Cuando un dron con inteligencia artificial comete un error catastrófico, la empresa se enfrenta a la ruina inmediata si la decisión parece arbitraria. El escudo. 2. Si un ingeniero de software codifica una opción de triaje basada en intuición personal, la empresa es muy vulnerable a demandas que la acusan de negligencia temeraria. Lo que está diciendo es, si tiene filósofos, pues ya los puede poner ahí. Los abogados les preguntan a los filósofos. 3. La defensa burocrática. Al contratar expertos en ética, las empresas pueden señalar que tienen un proceso riguroso y auditado. Pueden decir a los tribunales reguladores y al público, nuestro modelo sigue a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y marcos bioéticos establecidos y revisados por expertos. Y termina. El papel del filósofo suele ser proporcionar legitimidad institucional y un escudo contra la responsabilidad, no la verdad moral absoluta. Así que al final yo le preguntaba si lo que me había respondido era porque era lo que los filósofos le habían alimentado o estaba basada en datos. Y dice, cuando informo que los laboratorios de IA están contratando a filósofos para resolver la alineación o navegar por la ética, estoy reflejando lo que las empresas tecnológicas dicen en comunicados de prensa, entrevistas y cobertura mediática. Las empresas tecnológicas, no estoy diciéndolo yo, lo está diciendo la IA entrenada por estos gloriosos filósofos, las empresas tecnológicas promueven activamente esta narrativa porque genera confianza pública y sugiere que están siendo socialmente responsables. Cuando mis respuestas resaltan este rol, estoy resumiendo la justificación declarada de la industria para estas contrataciones. Ahí lo tienen, lo que yo sospechaba. No sirve para nada, pero quedas bien. Y te sirve para decirle a la gente, no, yo no sé, sí. Como le pasó a Grok, cuando decidió que era meca Hitler y que el racismo era buena onda, tuvieron que repararlo de inmediato. ¿Qué? Estaba usando quizás a los filósofos nazis y a los filósofos
fascistas de Mussolini y a los actuales filósofos fascistas como Alexander, ¿cómo se llama? El filósofo de Putin. Es decir, si usas a unos filósofos, pues eres el Mecha Hitler de Grok, ¿no? Luego le cambian la programación y de pronto ya, yo no me acuerdo de ser Mecha Hitler. A mí Grok me dijo que no se acordaba. Lógicamente, no se puede acordar porque no es una persona, porque no es una inteligencia, es un loro estocástico. Pero ese loro estocástico nos cuenta esto sobre por qué se han contratado filósofos. Perdónenme ustedes si no estoy enormemente emocionado, ni creo que el futuro de la filosofía se encuentre en trabajos por cientos y miles en la inteligencia artificial, que no es inteligencia y sí es muy artificial. Dice Nelson Grana, trabajo con IA haciendo fine tuning y entrenamiento de modelos especializados. Le aseguro que no tienen conciencia, eso ya lo hablamos, y que un filósofo en este proceso solo me estorbaría grandemente. Creo que solo The Atlantic sí mencionó la crítica de que no puede desarrollarse la conciencia si no hay un trasfondo biológico y una historia evolutiva, que ya lo comentamos aquí. Tampoco soy tan inteligente, simplemente aplico la razón. Te decían, cuando escuché que están contratando filósofos, me vine corriendito. Sí, no era tanto así. Están contratando filósofos todo el tiempo en Walmart, Suburbia, Costco. Sois malos, ya, yo también.